Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Definitivamente los papeles se han cambiado. Digo definitivamente los papeles se han cambiado, casi es el comentario de un señor que me viene a contar sus expectativas desde que era joven. Y me dice que quería casarse, que quería tener unos hijos, que quería ser papá, que le dijeran papá, pero en el fondo lo que quería era sentirse seguro y mandar. Pero ¡qué desilusión! Yo que esperaba mandar, y ahora mi hijo el pequeño me dice hasta en qué escuela tengo que meterlo. Así es, los papeles hoy en día han cambiado. Mientras me estaba diciendo eso, yo casi estaba con la idea de decirle: oiga, señor, no, los papeles no han cambiado. Desde que Cristo vino, ya los papeles están cambiados. Porque la primera cosa que nos dice Jesús en este Evangelio es que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, y dice: hagan, sí, todo lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Así es de que, ¿no será que desde Cristo entonces los papeles han cambiado? Porque los fariseos, como aquí el Evangelio nos dice, y los escribas, dice Jesús que se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa sentarse en la cátedra de Moisés? Pues Moisés es el legislador del pueblo judío. Moisés es el legislador que Papá Dios se eligió para ser el instrumento a través del cual nos llegara la ley y nos llegara lo que Él quería de nosotros. Vivir la ley del amor, vivir los mandamientos, expresión del amor a Dios y expresión del amor a los demás. Pero los fariseos y los escribas se sintieron muy seguros, así el Evangelio nos dice, tan seguros que se sentaron, casi Jesús dice, se apoltronaron. Y esto es lo peor, apoltronarse en un estado de vida, acomodarse en un estado de vida. Por eso es tan malo en el matrimonio acomodarse, y no solo en el matrimonio, en la relación esposo y esposa, sino acomodarse también en la relación papá e hijo. Pero en realidad, acomodarse es malo en todos los caminos. Y muchísimas veces es lo que sucede. Nos acomodamos bien en la vida, nos sentimos bien apoltronaditos en un lugar, hacemos las cosas así más o menos como decimos que cumplimos. En pocas palabras, nos llega el espíritu como don. No el espíritu como un don, sino el espíritu como don. Vamos viviendo la vida, al ahí se va, de una manera o de otra, dizque cumplimos. Y no solo dizque cumplimos, sino nos decimos, sí, maestros, ocupando la cátedra, acomodándonos en la cátedra. Esto es lo malo.
Y esto es lo malo que Jesús nos dice. No podemos ser como los escribas y fariseos acomodándonos, sino que Jesús nos dice positivamente: oigan, les toca hacer lo que ustedes dicen. Vamos a decir que nosotros decimos a nuestros hijos: oye, obedece. Oye, pues si tú estás pidiendo obediencia, el primero que tienes que obedecer eres tú. Y no debes tratar a tus hijos de mala manera, ni tiranamente, ni despóticamente, ni groseramente, ni decir: aquí me obedeces porque yo soy tu papá. Sino aquí te toca obedecer, hijo, porque Dios nos pide que sepamos obedecerle a Él. Si eres así con ese corazón, entonces no eres de los que te apoltronas. Pero en fin, esa es una tentación. La tentación de los maestros que se acomodan. Así es lo que Jesús nos dice. Y ahí estamos todos, tú y yo. Porque no creas que tú, porque eres papá, eres el único que te puedes acomodar en la vida y buscar tú ser papá. Sí, que te tengan en cuenta y casi que te adoren, así, sí. Y solo eso. Y ya estamos entrando en la segunda tentación que le entra a cualquier papá o a cualquiera de esos maestrillos de la vida, y ahí estamos tú y yo, porque también dice Jesús que nos puede entrar el complejo de escaparate. ¿A quién no le entra el complejo de escaparate? Es decir, el complejo de ser adorado, tenido en cuenta. Digo adorado porque a veces hasta eso buscamos, que nos adoren, que nos tengan en cuenta, a vivir de los aplausos humanos. Y los maestros, muchas veces estamos llevados o tentados por ese problema, el de los aplausos. Que nos digan: eso, pásale. Que nos digan maestro, que nos digan doctor, ingeniero. Ay, cuando no nos llaman por doctor, oiga, que yo soy doctor. Oiga, que yo soy ingeniero, que yo soy licenciado. Pero ¿para qué eres licenciado? ¿Para qué eres doctor? ¿Para qué eres maestro? ¿Para presumir un título? ¿Para decir que tienes una dignidad? Si la dignidad no te la dan los papeles, no te la dan los títulos, la dignidad te la da tu modo de comportarte. Y tu modo de comportarte es más para los demás porque maestro eres y para eso te hiciste, para dar un servicio a los demás. Y tú eres también más para los demás porque doctor eres y doctor te hiciste para los demás. Y tú eres ingeniero o licenciado y eres más para los demás porque tu puesto o tu trabajo o lo que tú lograste con tu título es para que los demás pudieran sentirse servidos, atendidos, gracias a que tú con tu título para eso eres, para ayudar a los demás. Qué fácil es que nos entre el complejo de escaparate. El vivir lo que vivimos para ser aplaudidos. ¡Qué tontería! ¿Cuánto esfuerzo a veces hacemos, queridos hermanos? ¿Cuánto esfuerzo a veces hacemos solo para poder o querer recibir un aplauso que en lo más grande que puede hacer, a lo mejor durará 2-3 minutos, y ya estoy exagerando, porque a lo mejor el aplauso no dura ni siquiera 1 minuto, y tanto esfuerzo para ello? Sin embargo, aquel que se pone a trabajar, saca un título, o simplemente se pone a trabajar para llegar a ser papá, o ya es papá y está trabajando para hacerlo de verdad, y si nada más trabaja para que sus hijos le den un aplauso y le digan papá, qué poco premio esperas. Pero si trabajas y luchas para conseguir la vida eterna y para agradar a Dios y para a tus hijos enseñarles cómo llegar a Dios, entonces se queda cortito tu esfuerzo, porque el premio es tan grande que con el esfuerzo solo tuyo no se consigue el premio, pero Dios te lo da, dado que tú solo le buscas a Él. Qué hermoso entonces no buscar los aplausos humanos. Además, Jesucristo nos dirá en otro lugar que aquel que busca los aplausos humanos ya recibió su recompensa. Por eso te digo que no vale la pena una recompensa humana
y tras de ella un esfuerzo grande. Mejor es que tu esfuerzo sea para las alturas, para las cosas de arriba, y entonces tu esfuerzo seguramente se quedará corto delante del premio tan grande que Dios nos tiene preparado. No vale entonces tampoco alimentar el complejo de escaparate sentado en la cátedra de Moisés. Por eso Jesús nos dirá la solución. Ustedes no se llamen maestros, no se llamen papás o padres, no se llamen consejeros. Ahí se basan algunos para decirnos, ¿y ustedes por qué llaman a los padres padres? Los padres se pueden llamar padres, y los consejeros consejeros, y los maestros podemos llamarlos maestros, si hacemos entonces el estilo de maestro, el estilo de padre que Dios es. Un padre que es para servir. Si Jesucristo es el rostro de Dios en la tierra, qué hermoso es el rostro de Dios. Sí, que es Jesús viéndolo servir a sus discípulos ahí en la última cena, y él diciendo, si yo el maestro os he lavado los pies, también ustedes hagan lo mismo. A nosotros nos toca ser servidores, sí, servir al otro, no para que me aplauda, sino servir al otro porque el otro representa a Dios. Y si yo al otro le pido que haga algo, es decir, no estoy pidiéndole para sentirme que yo mando, sino le pido al otro algo, ¿para qué es? Para llevarlo a Dios. Soy un servidor de Dios en el otro, en el cual estoy enseñándole como maestro la vida para llegar a la otra vida. Ese es mi camino de maestro. Sí, para ti, papá, para mí, sacerdote, y para todos nosotros nos toca ser instrumentos a través de los cuales permitamos que todos aquellos que entran en contacto con nosotros puedan llegar por nuestro testimonio de vida. ¿Y por qué no andamos buscando apariencias ni aplausos humanos, sino solo llevar a los demás a Dios? Entonces sí, que el nombre Padre, el nombre Maestro puede ser aplicable a nosotros, porque no nos acomodamos a la vida fácil, ni nos servimos del puesto que tenemos para nuestros propios fines y para nuestras propias comodidades. Qué hermoso ser servidor de los demás. Qué hermoso es no andarnos enalteciendo, ni buscando aplausos humanos, ni dejándonos llevar por el complejo de escaparate que todos nosotros podemos tener o buscar. Entonces tú no podrás decir al final de la vida que los papeles hoy en día han cambiado, sino al final de tu vida y toda tu vida dirás, pues si ya desde Cristo los papeles están cambiados, porque Él no vino a ser servido sino a servir, porque Él nos enseña que la vida es servicio, y no al revés, que nos servimos de la vida para propia utilidad. Así es de que, querido papá, todos ustedes, y yo también, aquí estamos en este camino. Verdaderamente no nos quejemos de que la vida hoy en día es un poco diferente, sino desde que Dios vino a la tierra, la vida empezó a ser diferente, porque Dios nos enseña que amar es lo más importante, y el modo mejor de amar es servir al otro, y no tomar el puesto que tenemos para propio provecho. Ay, 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 cómo duele, ¿verdad? Pero cómo nos hace felices servir. Que así sea, hoy y siempre.